y es momento de la entrevista. Hoy vamos a conversar con el doctor Carlos Durán. Él es presidente de la Cámara de Comercio, Producción, Turismo y Servicios de Perú, Cámara. ¿Cómo está? Bienvenido a JNE Noticias. Muy bien, muchas gracias. Muy gentil por la invitación y por brindarme esta oportunidad para poder participar de su programa y poder comunicarnos a través suyo con su vasta audiencia. No, gracias a usted por haber aceptado la entrevista, por estar el día de hoy aquí con nosotros, para que nos comente, porque como vemos una situación política que se ha estado viviendo últimamente, las manifestaciones que se han retomado, lamentablemente, varios fallecidos que ha habido. ¿Cómo queda entonces el turismo en nuestro país? A veces nos preguntamos, ¿no? Esta fuente de ingreso que a todos los peruanos nos favorece. Bueno, antes de entrar a hacer un análisis sectorial del impacto de la crisis política y de los lamentables hechos de violencia que se han sucedido en las últimas semanas y que nos llegan a lamentar ya no pérdidas económicas que pueden ser reparables en el tiempo, sino pérdidas de vidas humanas que son irreparables, ¿no? Entonces, claro, hay que lamentar esto. Es una situación que esperemos vaya en una transición hacia un diálogo mucho más directo, un diálogo pero mucho más eficiente y eficaz, sobre todo, que dé resultados. Creo que la gente, buena parte de la gente, de las personas que han reclamado, tienen legítimos derechos, legítimos reclamos, tienen ofrecimientos postergados por mucho tiempo. Claro, que ese reclamo no puede combinarse con violencia, el derecho al reclamo no puede atentar contra el derecho al trabajo, al libre tránsito, y ahí pues sí hemos visto que como consecuencia de esta violencia, esta escalada de violencia, ha habido una afectación económica al país en términos monetarios, cuantitativos, de aproximadamente unos 150 millones de soles diarios durante el tiempo que se ha hecho estos actos de violencia y de manifestación. Pero también hay un impacto intangible, que es la reputación y la imagen del país, y ahí pierde mucho el sector turismo, como usted menciona, no solamente por la afectación a las actividades económicas de la coyuntura de este momento, sino de qué manera esto ha afectado la actividad económica del futuro cercano, porque han habido cancelaciones, notas de alerta de muchos países a sus conciudadanos para que no visiten el Perú por las manifestaciones de violencia y los anuncios de mayores paralizaciones. Entonces, esto tiene un efecto, a su vez, en el tiempo, que nos va a costar mucho recuperar. Claro, ¿no? Y ustedes también han hecho un llamado a la tregua, ¿no? Al objetar, ¿no? A convocar un aforo de acuerdo nacional tras estos hechos lamentables que, como usted bien ha señalado, se han estado suscitando ya desde el año pasado y que continúan, lamentablemente se han retomado estas manifestaciones con respecto a que desean que se cierre el Congreso y otros temas que se estarán conversando también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión de Perú Cámaras con respecto a todo ello, la posición que ustedes tienen y las medidas que se podría tomar quizás en estos temas, ¿no? Mire, primero somos gente que acostumbra a hacer autocrítica y creo que es importante hacer una reflexión, que si bien es cierto el país ha crecido muchísimo en los últimos años económicamente hablando, ha multiplicado por varias veces su Producto Bruto Interno, sus exportaciones, este crecimiento económico también es cierto que es muy desequilibrado porque hay ciertas partes del país, ciertas regiones y ciertas partes de la población que a lo largo de las últimas 2 décadas no han recibido muchos beneficios o casi ninguno de ese crecimiento económico, ¿no? Claro, y perdón que ahí le corte, ¿no? Pero, por ejemplo, comparado con otros países, el Perú económicamente, y hay que resaltarlo, no se ha visto tan afectado, ¿no? Por ejemplo, los hechos que han suscitado, como por ejemplo, por rescatar uno, que es la pandemia del COVID, que ha afectado en sí tantos países de Latinoamérica, a gran porcentaje de estos países, pero el Perú se ha mantenido ahí, si hablamos netamente de la economía. Bueno, si bien es cierto, durante la pandemia el Perú ha sido el país que mayores indicadores de muertos por millón ha tenido, y de la misma manera ha sido el país cuyo Producto Bruto Interno de los que ha caído en mayor grado, ¿no? Casi 12%, pero también es cierto que es el país que con la capacidad y resiliencia que tiene se ha recuperado mucho más rápidamente. Exacto, claro. En términos globales, pero en términos sectoriales este crecimiento no es tan homogéneo, es más bien heterogéneo. Entonces hay sectores de la actividad económica y territorios del país que todavía no se han recuperado a los niveles previos a la pandemia, sino más bien
podríamos decir con bases estadísticas, que se han precarizado más todavía. ¿Cuáles serían los sectores, por mencionar alguno? Disculpe. Empleo y la caída de la economía y los ingresos promedio de esos sectores, de esas regiones, todavía están muy por debajo de lo que era el 2019. Claro. Si podría mencionar entonces cuáles serían algunos de esos sectores y cómo se podría hacer ahora que ya salimos de uno, que es el tema de la pandemia, que aún se están cuidando algunas personas, pero entramos a otro tema y ya es ahora, como usted lo ha mencionado, político, ¿no? Es un tema político que también pone en inestabilidad al país con respecto al turismo, a la economía y asimismo a otros sectores más, como usted lo menciona, ¿no? Claro, lo que usted dice es correcto. No se puede separar lo político y lo económico. No van por cuerdas separadas. Hay una conexión directa. A mayor crisis política, mayor crisis económica, mayor inestabilidad, pérdida de confianza, pérdida de inversión y pérdida de empleo y caída de los ingresos. Y eso es lo que mencionamos nosotros durante, digamos, el punto más crítico de la crisis que se han vivido en las últimas semanas. Hemos hecho un llamado a la tregua, pero a la vez hemos hecho un llamado al foro del Acuerdo Nacional, porque creo que es importante que los temas de prospectiva y sobre todo los temas de coyuntura y también algo de los temas de estructura, porque no es solamente de manera coyuntural que tenemos estos problemas, sino es que se han venido acumulando estos problemas ya estructuralmente en nuestro país. Las brechas no se han cubierto, sino más bien han ido creciendo. Entonces hicimos un llamado a que se convoque el foro del Acuerdo Nacional, que es donde están representados todos los niveles de gobierno, están representados todas las fuerzas políticas que tienen presencia en el Congreso, la sociedad civil con algunos gremios de asociaciones, tanto de trabajadores como de empresarios, y lo hemos llamado ampliado porque creo que es importante que también en esta instancia se pueda convocar a la representación de la sociedad civil de las regiones, por ejemplo, las cámaras de comercio en las regiones. Las cámaras de comercio de las regiones no están representadas en el Foro Nacional. Y eso creo que es un aspecto que al mediano plazo espero que se corrija, pero en este momento podrían invitar a todas las cámaras de comercio de las regiones más golpeadas, sobre todo donde hay mayores puntos y frentes de defensa y de reclamo, para que formen parte de un consenso en el cual nos pongamos de acuerdo en lo urgente. Y lo urgente es atender a aquellos sectores de la actividad económica y de la población que son más vulnerables y que hoy día están pasando situaciones muy complicadas. El sector de la micro y la pequeña empresa transversalmente, por ejemplo. El sector turístico, el sector turismo. Y el sector turismo tiene un efecto mucho más importante en las regiones, porque es ahí donde se desarrolla la actividad turística. La agricultura familiar y de pan llevar, esa agricultura rural que ha sido realmente maltratada porque se le vendieron expectativas de una segunda reforma agraria que no se dio, de una compra de urea que nunca tampoco se dio para llevar al rescate, digamos, de una situación complicada para la campaña de siembra de la campaña 2022-2023. Entonces, ese es un sector que también está realmente abandonado y estamos hablando de sectores cuya capacidad de crecimiento ya no dependen de la producción, sino de la productividad a la cual puedan ellos acceder. Y ahí necesitan financiamiento, necesitan tecnología, necesitan capacitación, necesitan un acompañamiento importante para lograr niveles promedio de competitividad que les permitan no solamente ser economía de subsistencia, sino economías sostenibles en el tiempo y con capacidad de crecer. Ese fue el objetivo de nuestro llamado. Estamos en contacto con el Acuerdo Nacional. Entendemos que en los próximos días creo que se va a concretar una convocatoria y confiamos que tenga no solamente un carácter de convocatoria cerrada a los miembros actuales del Acuerdo Nacional, sino que sea una convocatoria ampliada para que le dé mayor presencia y más peso al sector de la micro y la pequeña empresa y además al sector de la actividad económica regional. Exactamente, para reactivar nuestra economía, ¿no? Y también resaltar acá que aún continúan, como bien ya lo había señalado, los bloqueos, los paros, las manifestaciones que cada vez se van incrementando. Nosotros creíamos que ya habían parado con lo que se ha llamado, que es la convocatoria a elecciones para abril del 2024. Aún faltaría, si bien es claro, la segunda legislatura, pero todavía están ahí los temas pendientes, la ciudadanía aún continúa con estas manifestaciones. Finalmente, para culminar, por favor, ¿cómo estarían asumiendo entonces lo que se sigue viviendo aquí en nuestro país?
Mire, yo creo que hoy día las manifestaciones que se están dando ya creo que quedan más en un tinte político, Ok, ideológico, ¿no? Y de extrema polarización. Creo que la mayor parte de la población, y eso lo he verificado con las cámaras de comercio en las regiones más convulsionadas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, la gran parte de la población quiere seguir trabajando, quiere seguir recuperando su economía, quiere sí que le respondan a sus reclamos legítimos, pero no quiere violencia, no pretende violencia. Es lamentable, hay sectores todavía violentistas que están asusados por algunas actividades ilegales que en esa zona proliferan, minería ilegal, contrabando, algo narcotráfico, y creo que es importante por eso que tengamos un punto focal de consenso y un punto focal de diálogo. claro. Para eso es lo que solicitamos al Acuerdo Nacional y hacemos un llamado a las fuerzas del orden que actúen en función de las facultades constitucionales que tienen para que prevalezca el imperio de la ley, la autoridad, el principio de autoridad, salvaguardando obviamente los derechos humanos de los peruanos y las personas que legítimamente reclaman y manifiestan sus reclamos. Pero eso sí, actuando enérgicamente contra aquellos violentistas que atentan contra la propiedad privada, la propiedad pública, atentan contra el libre tránsito y la movilidad de las personas y las mercancías, que a lo largo afectan justamente a estos sectores más vulnerables, a los micros y pequeños empresarios a Ex- lo largo y ex- ancho de nuestro ex- país que ven dificultades para exacto. trasladarse y para movilizar sus productos y llegar a los mercados, y las Como, pérdidas que ellos asumen son pérdidas difíciles de recuperar en el corto plazo. exacto, Y como usted confiemos que las señala. elecciones de 2024 pues sean en un marco de cambios a la Constitución en términos políticos que permitan llevarnos a un estándar mucho mejor electoralmente hablando, ¿no? Hay cambios que como colectividad gremial y como sociedad civil creo que estamos empujando, impulsando, ¿no? Bicameralidad, este, una mejor distribución del número de congresistas versus el número de senadores, Ujú, la calidad claro. y cualidades personales de los candidatos que no deben estar manchadas con sentencias o con situaciones que compliquen digamos, su ética o su moral, la posibilidad también de reelección de las autoridades, Mm, etcétera. Son cla- cambios que creemos que son fundamentales y que permitirán mejorar el contexto electoral Perfecto. y por lo tanto darnos un producto político de mucho mejor estándar y mucho más Exacto, calidad y meritocracia. así es como usted lo señala, ¿no? Aparte, cualquier persona puede hacer la marcha que desee, pero siempre de manera pacífica, sin ejercer la violencia. Tiene su derecho, obviamente, a reclamar. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por haber tenido la entrevista con nosotros. Muy amable, gracias a usted y aprovecho para despedirme deseándoles a todos los que nos escuchan y a todos los peruanos un año realmente de bienestar y con prosperidad. Así es, feliz año también para usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros hemos conversado con el doctor Carlos Durán, el expresidente de la Cámara de Comercio, Producción, Turismo y Servicio de Perú, Cámara. Es momento de ir a una pausa y retornamos.